Bueno chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 13. Ahora vamos a resolver los 8 problemas que tenemos para clase para poder reforzar esta teoría. Comencemos chicos. Bueno chicos, comencemos con los problemas de esta semana. Vamos con la pregunta número 1. Dice lo siguiente. Una técnica que utilice el profesional tecnólogo físico en terapia y rehabilitación es aplicar dosis de corriente eléctrica a la parte del cuerpo afectado. Se sabe que todo flujo de carga eléctrica que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo, por un conductor, se denomina intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente aplicada por el terapista médico a la parte afectada del cuerpo de un deportista durante 10 minutos es de 1,6 mA. Pregunta, ¿cuántos electrones fluyen por la parte afectada del cuerpo del deportista? A ver, me dicen que se va a generar una corriente eléctrica, ¿cierto? O se va a aplicar intensidad o corriente eléctrica sobre un deportista. Entonces recordemos por definición que la corriente eléctrica es igual a la carga en movimiento por unidad de tiempo. Ahora, recordar que la carga que está fluyendo siempre debe ser proporcional a la carga fundamental. Por lo tanto, esto es igual al número de carga que está fluyendo, número de electrones que fluyen por la carga fundamental, y esto sobre el tiempo. De aquí nosotros podemos despejar lo que me piden, que es el número de electrones, que será igual a la intensidad de la corriente por el tiempo sobre la carga fundamental. Y ahí comienza ya mi parte operativa, pues, ¿no? A ver, recordemos un poquito. Según el problema, la intensidad de la corriente es 1,6 miliamper. Mira, miliamper es 10 a la menos 3. Por el tiempo, ¿cuánto tiempo está transcurriendo? Profe, 10 minutos. Pero recuerda que debe estar en segundos. Multiplico por 60 entonces. Sobre la carga fundamental. ¿Cuánto es la carga fundamental? Yo me acuerdo y vale 1,6 por 10 a la menos 19. Ya está. Operando un poquitito nada más. 1,6 se va. Al final todo me queda como un 6 por algo, ¿no? Me quedaría que el número de electrones que está fluyendo es 6 por 10 a la 18. ¿Listo? 6 por 10 a la 18. ¿Ya está? Por lo tanto, mi clave o mi respuesta para el problema número 1 sería la clave A, pues, ¿no? 6 por 10 a la 18. Listo, chicos. Continuemos con la pregunta número 2, y es una pregunta de verdadero o falso. Dice lo siguiente: la intensidad de la corriente eléctrica se define como carga eléctrica que se mueve por unidad de tiempo. Respecto a la corriente eléctrica que circula por un conductor metálico, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición: los electrones se mueven siempre, ahí también, siempre, con velocidad constante. Eso es obligatoriamente falso, pues, ¿no? ¿Siempre se moverán con velocidad constante? No, profesor. Su velocidad puede variar dentro de un conductor. ¿Listo? Algunos motivos podría ser cuando chocan con las impurezas del material o cuando se mueve a través de una red cristalina, ¿cierto? La velocidad cambia, chicos. 2. Los electrones se mueven siguiendo trayectorias irregulares, ¿ya? De forma que su velocidad media es mucho menor que la de la luz. Claro que sí. Cuando se mueven estos electrones a través de un conductor, debido a esos choques o debido a las impurezas, la trayectoria ya no es regular, es decir, ya no es recta, es una trayectoria irregular. De tal manera que la velocidad sobre todo el movimiento sería una velocidad media. Y no te olvides que la velocidad de un electrón siempre debe ser menor que la velocidad de la luz. Inclusive nadie puede superar esta velocidad de la luz, ¿cierto, chicos? Entonces la segunda sí es verdadera, claro que sí. 3. Por convención, las cargas eléctricas positivas se mueven en dirección de la corriente, mientras que las cargas eléctricas negativas en sentido opuesto. Claro que sí. Nosotros consideramos esa opción. Por lo tanto, la pregunta número 2 también es la clave A. Falso, verdadero y falso. Pregunta número 3, chicos.
En la naturaleza existen sustancias que son buenos y malos conductores de la electricidad. Los buenos conductores son generalmente cuerpos metálicos. Un resistor es un material que presenta una resistencia eléctrica al paso de la corriente eléctrica, que en general depende de la configuración geométrica del resistor, de la forma, ¿no?, del tamaño. Un alambre metálico de longitud L tiene una resistibilidad ρ y resistencia eléctrica de 240 ohm. Si con el mismo material se forma un alambre de longitud L medios, determine la magnitud de la nueva resistencia eléctrica. A ver. Vamos a graficar para que te des cuenta, ¿no? Estos problemas normalmente yo lo hago como si fueran casitos. Vamos a poner por aquí caso 1 y el caso 2. Si tú lo analizas como si fueran casos, sería más sencillo. Mira, en el caso 1, ¿qué información tenemos? Longitud L, resistibilidad ρ. ¿Y qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más se va a cumplir? Nada más, ¿no? Me dicen que la resistencia al final, voy a ponerle resistencia 1, es igual a 240 ohm. Ahí está. Profe, ¿deberá tener un área transversal A? Sí, debería tener, ¿cierto? Entonces, en base a estos tres valores, el resultado sería 240. Ahora, te dicen, un alambre metálico de longitud L tiene una resistividad ρ y resistencia eléctrica de 240. Si con el mismo material, así con lo que tengo yo, se forma ahora un alambre de L medios, determine la magnitud de la nueva resistencia eléctrica. Si uso el mismo material, ¿cambiará la resistibilidad? No, profesor. Pero está cambiando la longitud a L medios. Por lo tanto, si la longitud cambia, ¿qué pasará con el área, chicos? ¿Listo? ¿Qué estará pasando con el área? Entonces, el área 2, voy a considerar un valor de cuánto. A ver, ¿qué debería cumplirse? A ver, si yo uso el mismo material, por lo tanto, lo que tengo en el caso 1 es igual a lo que tengo en el caso 2. Entonces, la misma masa se va a cumplir. Al tener la misma masa, obligatoriamente tendrán el mismo volumen también, ¿no? Por lo tanto, con todo lo que he tenido en el caso 1, generaré lo que hay en el caso 2. Entonces, para poder determinar el área 2, recordemos que el volumen para el cuerpo 1, debe ser igual al volumen para el cuerpo 2. ¿Cómo se calcula el volumen para una forma geométrica de un cilindro? No te olvides que es el área, vamos a poner área 1 por la longitud 1. Y el volumen para 2, área 2 por longitud 2. El área 1 te dicen que es como A, ¿no? Le he puesto como A. La longitud 1 es como L. El área 2, no lo sé. Pero la longitud 2, longitud final, es como L medios. Por lo tanto, notarás cuál sería la relación entre área 1 y área 2, ¿no? Notaremos que el área 2 es igual a 2 veces el área A. Por lo tanto, el área 2 es 2 veces A. Listo. Y con esa información debo calcular la resistencia. A ver, si yo recuerdo muy bien, la resistencia tiene esta forma: resistibilidad por la longitud sobre el área. Por lo tanto, puedo decir que R1 es igual a resistibilidad por longitud sobre área. Y R2 es igual a misma resistibilidad por la longitud. Profe, pero la longitud ahora es L medios, claro. Sobre el área. ¿Y el área ahora cuánto es? 2A. Si tú das un poquito de forma, sería 1/4 de resistibilidad longitud sobre área. Y creo que notarás que todo esto que estoy colocando en una nubecita tiene un valor ya conocido y sería 240. Al ser 240, mira lo que me queda: 1/4 de 240. ¿Y eso cuánto es? Claramente es 60. ¿60 qué? 60 ohm. 60 ohm. Y esa sería mi respuesta. Y la clave para mi respuesta del problema número 3 sería la D. Dadito, chicos. Ahora vamos con la pregunta número 4. Dice lo siguiente: una esferita con carga eléctrica Q igual a 8 nanocoulomb gira atada al extremo de un hilo aislante con una rapidez angular constante de 100 pi radianes por segundo.
Pregunta. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica generada por la rotación de la esferita? Es decir, debo generar la rotación de la esfera, obviamente, gracias a esta cuerda, ¿no? Alrededor de un punto eje de giro. A ver, grafiquémoslo para que nos podamos dar cuenta de qué nos menciona. Esta partícula cargada va a empezar a moverse atada a una cuerda. ¿Listo? Al moverse generará una trayectoria circular. Ahí está. Entonces, debido al movimiento de esta partícula cargada, entonces en todo este movimiento, en todo este tramo, debido al movimiento de esa partícula cargada, se genera una corriente eléctrica. ¿Cómo se define la corriente eléctrica para esta carga en movimiento alrededor de una circunferencia? Vamos a definirla de la siguiente manera. Es la carga que fluye por unidad de tiempo. ¿Ya está? Pero el tiempo que yo considere va a ser el periodo. Profe, ¿y por qué el periodo? ¿O qué es el periodo para recordar primero? El periodo es el tiempo que demora en dar toda una vuelta, ¿cierto? Entonces yo debo considerar ese tiempo total, pues, ¿no? Porque debido a la rotación, es decir, toda una vuelta, se genera esta corriente. Ahora, ahí está el problema, pues. ¿Cómo calculas ese periodo? Entonces, recordar, para un MCU, ¿qué se cumplía? Se cumplía que la velocidad angular era igual a 2pi sobre el periodo. Por lo tanto, chicos, el periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular. Dato que a nosotros sí nos dan. Por lo tanto, al reemplazar en la intensidad de la corriente, sería carga sobre 2pi sobre omega. Esto genera mi resultado de carga por omega sobre 2pi. Y de esa manera ya podemos calcular la intensidad de la corriente. Reemplazo. La carga es 8 nano, 10 a la menos 9. Velocidad angular, 100 pi, ya está, sobre 2 pi. ¿Listo? Simplificas pi y pi, sacas mitad 1, mitad 4. Y mi respuesta final, ¿cuánto sería? Sería 4 por 10 a la menos 7. Ahí está. ¿En qué unidades? Estaría en amperes, ¿cierto? En amperes. Según las claves, dando forma, sería un 0,4 microamperes. Recuerda que el micro es un 10 a la menos 6. Y la clave para este problema número 4, ¿no? Sería la clave C. Ahí está. Listo, chicos. Continuemos. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas, resulta útil calcular las corrientes que circulan por cada elemento del circuito y las caídas de tensión o caídas de potencial que se producen. De esta forma se puede encontrar una resistencia que pueda sustituir a las otras, de tal forma que el comportamiento de la resistencia del circuito sea el mismo. Determine la resistencia equivalente en el circuito mostrado entre A y B. A ver, me piden resistencia equivalente. Debo encontrar una sola resistencia que represente a todo el sistema y genere el mismo funcionamiento, ¿no? El mismo funcionamiento. Pero me lo piden entre A y B, entre A y B. Entonces, si te das cuenta, para poder lograr eso, debo buscar quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. Muy parecido a un problema que hemos visto la semana pasada, pero con condensadores, ¿cierto? Cuando la gráfica era un poco así confusa para analizar, lo que debemos aplicar es graficar una nueva, pero con unos puntos adicionales, ¿cierto? Debo graficar nuestro sistema de resistencias, pero de una manera un poco distinta, donde sí apreciemos cómo son las conexiones. Y para lograr eso, debo trasladar los puntos, ¿cierto? Debo trasladar algunos puntos. A ver, recordemos eso. El punto A solamente se puede trasladar a este lugar. El punto D solamente se puede trasladar aquí. El punto C no se puede. El punto B se puede trasladar por aquí. Pero recuerda que todas las resistencias deben estar entre dos puntos. Así que voy a colocar otro punto más. M por aquí. M por aquí. Y M por aquí. Entonces el punto M se está trasladando en esos tres puntitos o lugares. Ahí está. Profe, por aquí falta un punto más. Sí, efectivamente, falta otro punto más. ¿Cuánto sería por ahí el valor?
¿Listo? El valor sería, vamos a ponerle un n. ¿Ya está? Donde notaríamos algo muy importante, chicos. Notarás que esa resistencia que está entre N y C, ¿dónde está? Esta de aquí, vamos a subrayarla para que te des cuenta, esta de acá, no está conectada a nada. Por lo tanto, es como si fuera un cable así, que está sobrando. Por lo tanto, como es un cable que está sobrando y tiene un punto que no está conectado a nada, yo puedo considerar que esto de aquí no está funcionando. No está funcionando para nosotros. No está funcionando respecto a A ni a B. Por lo tanto, lo puedo obviar, lo puedo eliminar. ¿Listo? Ahora, en base a eso, lo que me queda, ¿cómo quedaría? Bueno, ¿cómo estaría? A ver. Entonces, para eso, coloco el punto A por aquí, A y B, y por el medio M, ¿no? Debes recordarnos que hayamos hecho la semana pasada. Así que comencemos. Entre A y M. Entre A y M. Entre A y M está esta resistencia. Entre A y M está otra. No, no existe otra más. Solamente esos. Esa de ahí. ¿Listo? Por lo tanto, entre A y M coloco solamente una resistencia. Y coloco su valor para no olvidarme. 4. 4 ohm. Ahora, entre M y B. Entre M y B está esta. Entre M y B, si te das cuenta, también está este punto como M, está esta y nadie más. Entre M y B hay 2. ¿Listo? Entonces, entre M y B hay 2 nada más. Voy a ponerla así. 1, 2. Una de ellas vale 6 y la otra 2. Una vale 6 y la otra 2. Listo, chicos. Sigamos a ver graficando resistencias. Por ahí me quedan algunas, ¿no? Que todavía no he graficado. Vamos a tratar de hacerlo. Por ejemplo, esta resistencia de aquí, la de aquí, está entre M y M. ¿Eso cómo se graficaría? Bueno, si está entre M y M, sería algo así, ¿no? Comienza en M y termina en M, ¿cierto? A ver, comienza en M y termina en M. ¿Eso cuánto vale? 7 ohm. Ahí está, 7 ohm. Profe, me falta todavía algunas más. Si te das cuenta, hay 2 puntos adicionales más, que es el D y el N. Si yo coloco esos puntos, sería por acá, ¿no? D. A ver, vamos a coincidir en colores para no confundirnos. D y N. ¿Eso qué significa? Que entre A y D hay resistencias. Y entre B y N también debería haber, ¿no? Vamos a graficarlas, a ver. Entre A y D hay una, que vale 2. 2. Pero entre D y M también hay otra resistencia, que vale 2. Ahí está. Profe, entre M y N hay una resistencia de 1. Y entre N y B hay una resistencia de 2. ¿Listo? Ahora, ¿alguna más que me falte que me había olvidado por ahí? Ahora es el momento, ¿no? Capaz me puedo confundir y por ahí nos olvidamos de algo. Y notarás claramente que por aquí nos hemos olvidado de una resistencia, que sería esta de acá. Por lo tanto, por aquí había otra. ¿Listo? Y esto vale 2. Listo, ahí está. Con un poco de dificultades podemos hacer una nueva gráfica. ¿Listo? Pero no siempre va a ser así, ¿no? A veces los problemas se prestan para poder hacer más rápido la solución. ¿Listo? Ahora, fijémonos en algo. Entre A y B son los puntos que no deben desaparecer. Entonces, el punto N, M o D sí pueden desaparecer. ¿Listo? No hay problema en eso. Ahora, quiero que te concentres en esta resistencia de acá. ¿Te das cuenta que esta resistencia está conectada a los mismos puntos? Por lo tanto, la diferencia potencial para esta resistencia sería 0. Si la diferencia potencial para esta resistencia es 0, significa que por esta resistencia no fluye corriente eléctrica. Y si no fluye corriente, ¿para qué está? Te das cuenta que no se genera nada sobre esa resistencia. ¿Listo? Entonces lo dejamos ahí. Simplemente no lo consideramos. Ahora, creo que notas que estas dos de aquí, ¿cómo se encuentran? Estarían en serie. Y su resultado
sería 4. Recuerda que cuando están en serie es simplemente la suma. Ahora, en el punto D también habrían 2 más. ¿Y cómo están estos dos? En serie. Por lo tanto, el valor, ¿cuánto sería? 3, la suma directa. Ahora, nota por aquí, por favor. Este 4, con este 4, con este 2, ¿cómo se encuentran los 3 ahí? Estarían en paralelo. Este 3, este 6 y este 2, ¿cómo se encuentran? En paralelo. ¿Y cómo se calcula el equivalente cuando están en paralelo? Fácil, con la suma de inversas. Entonces, por aquí yo puedo tener una resistencia equivalente 1, que es igual a 1/4 más 1/4 más 1/2. Para poder hacerlo más fácil o más sencillo, por 2 y por 2. Al estar homogenizadas, mi resultado, ¿cuánto sería aquí? Sería 4/4. Es decir, entonces, nuestra resistencia equivalente 1 vale 1. Nada más, mira. Nada más que eso. Profe, y la resistencia equivalente 2, es igual a 1/3 más 1/6 más 1/2. 1/3 más 1/6 más 1/2. A ver, para homogenizar, podríamos hacer esto, ¿no? Por 2 por 2, por 3 por 3. Al final, ¿cuánto me quedaría? Mira, me quedaría 6/6. Es decir, tu resistencia equivalente 2 será igual a 1 nuevamente. Profe, ¿y eso qué genera al final? Bueno, genera que entre A y B exista una resistencia de 1 y otra resistencia de 1. ¿Listo? Y al ser dos resistencias, las cuales están en serie, por lo tanto, tu resistencia equivalente final, ¿cuánto sería? 2. ¿2 qué? 2 ohm. Por lo tanto, mi respuesta o mi clave sería la B. Problema número 5, clave barquito, chicos. Ahora vayamos a la pregunta número 6. Dice lo siguiente. Dos conductores A y B del mismo material están conectados a una misma diferencia de potencial. El conductor A tiene el doble de diámetro y el doble de longitud que el conductor B. Pregunta, ¿cuál es la relación de potencias eléctricas entre A y B? A ver, como yo voy a analizar relación de 2 entre A y B, entonces debo analizar los casos posibles, ¿no? A ver, caso 1, conductor, y caso 2, vamos a poner así, caso 2, conductor, ¿listo? Para el caso 1, te dicen que ambos son del mismo material, la misma resistividad, ¿listo? El conductor A tiene el doble de diámetro, el conductor A tiene el doble de diámetro que el segundo, ¿no? El conductor A es el diámetro, por ejemplo, este es A y este es B, ¿listo? El conductor A tiene el doble de diámetro y el doble de longitud que el conductor B. Doble de diámetro y doble de longitud. Es decir, si este es L, este es 2L. Si tu diámetro por aquí es D, aquí es el doble, 2D. Ahora, recuerda que para calcular la resistencia de un conductor, no necesito el diámetro, yo necesito el área. Por lo tanto, debo recordar algo que me va a ayudar. Recuerda que el área es igual a pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En base a esta relación, yo te pregunto, si el diámetro se ha duplicado, ¿qué pasa con el área? ¿El área se duplicará o se cuadruplicará? Entonces, para eso, mira lo que voy a hacer. Voy a considerar el área 1. El área 1 sería igual a pi diámetro, que sería 2D elevado al cuadrado, sobre 4. Dando formita un poquito a esto, sería 4 veces pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y creo que notarás que todo este término que estoy colocando por acá representa el área 2. Por lo tanto, llego a la conclusión que el área 1 es 4 veces el área 2. Y al ser 4 veces el área 2, mira lo que me queda al final. Si aquí yo considero un área A, acá será 4 veces el mismo área. ¿Listo? Y eso es muy importante, porque en base al área yo puedo calcular la resistencia. Y con esa resistencia yo puedo
analizar la potencia. ¿Listo? A ver, profe, ¿cómo se calculaba la potencia? Habían tres fórmulas diferentes. La fórmula que más me permite comparar o me permite resolver el problema más rápido sería esta de acá. Diferencia potencial al cuadrado sobre resistencia. Entonces la potencia para 1 sería igual diferencia potencial al cuadrado sobre resistencia 1. Y la potencia de 2 sería la misma diferencia potencial. ¿Por qué? Porque te dicen que están conectados a la misma diferencia potencial, entonces, sobre resistencia 2. Al dividir potencia 1, que sería la potencia de A, sobre la potencia de B, te das cuenta que el término diferencia potencial se va, ¿cierto? Y me quedaría al final relación de resistencias, pero de manera invertida. A ver, para que no nos olvidemos, me quedaría 1 sobre R1 sobre 1 sobre R2. Extremos y medios sería R2 sobre R1. Profe, ¿y cómo se calculaba la resistencia eléctrica para un conductor recto? Se calculaba como resistibilidad, longitud para el conductor 2, que sería L, sobre el área, que sería A, sobre resistencia de 1, sería resistibilidad, mismo material, pero la longitud es el doble, 2L, sobre el área, que es 4 veces A. Ahí está. Y al final llegamos a la conclusión de que estos términos se van. Todos se van prácticamente. ¿Qué me queda? Aplicar extremos y medios. Al aplicar extremos y medios llegaremos a la conclusión de que la potencia de A sobre la potencia de B es 4 medios. ¿Y 4 medios cuánto es? Es claramente 2. Y esa sería mi respuesta. La clave, la E. Enanito. Pregunta número 7, chicos. Dice lo siguiente. Una fuente de voltaje genera una fuerza electromotriz E. Y como todo dispositivo eléctrico tiene una resistencia propia, llamada resistencia interna, en este caso R. En la figura se muestra una fuente de 120 volts y su resistencia R. Y que tiene un valor de 0,100 ohm. Esta tiene su resistencia interna de 0,100 ohm o 0,10 ohm, ¿no? La fuente se conecta a un resistor de resistibilidad ρ, de resistencia R, y que tiene 0,1 metro de longitud y una sección transversal de 2 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Determine la cantidad de calor disipada por la resistencia R durante un minuto. A ver. Me están pidiendo calor. Y para calcular el calor disipado necesito saber varios valores, ¿no? Necesito saber el tiempo, que obviamente me están dando, parece, en un minuto. Necesito saber también la corriente eléctrica que fluye. Necesito saber también la resistencia de este conductor. ¿Te das cuenta? Ahora, para calcular esa corriente que fluye por esta resistencia, debo analizar primero cuánto es la resistencia, ¿no? Y mediante la ley de Ohm, relacionarlo con el voltaje, que es la fuente, ¿no? Que sería de 120. Ahora, en este problema hay un pequeño error, lo cual nosotros vamos a corregir en estos momentos. ¿Te das cuenta que la fuente dicen que es 120? Por favor, corrige esta información y no le pongas 120. Colócale simplemente 12 volts, ¿te parece? ¿Está? Ahora, la resistencia interna, bueno, 0,1, no hay problema. Y la resistencia R, no lo sé. Por lo tanto, para empezar a reducir el sistema, primero debo calcular la resistencia, ¿no? La cual es resistibilidad, longitud sobre área. ¿Cuánto es la resistibilidad? 6 por 10 a la menos 8. Por la longitud, profe, 0,1 metro, eso es 10 a la menos 1. Sobre el área, que es 2 por 10 a la menos 8. Ahí está. Notarás que 10 a la menos 8, 10 a la menos 8 se va. ¿Y qué te queda al final? Que la resistencia es 3 por 10 a la menos 1. Listo, chicos. Ahora, ¿qué debo hacer? Reducir el sistema, pues. Te das cuenta que estas dos resistencias R y R mayúscula están en serie. Al estar en serie, podemos decir que tu resistencia equivalente sería
R más R nada más. Y eso es 0,1 más 3 por 10 a la menos 1. Recuerda que 3 por 10 a la menos 1 es 0,3. Entonces esto sería 0,4. Con esa resistencia equivalente puedo aplicar la ley de Ohm. Y con la ley de Ohm nosotros podemos ya calcular la corriente eléctrica del sistema. A ver, ¿qué se cumple? Que la diferencia potencial o el voltaje es igual a resistencia equivalente por la corriente del sistema. Este voltaje, ¿quién es? Ese voltaje es representado por una FEN, ¿no? Por nuestra fuente, que tiene un valor de 12. Y esto es igual a 0,4 por I. Ahí está. Al operar esto, nosotros notaremos que I es igual a 12 sobre 0,4. Y esto nos genera una corriente de 30 amperes. Ahora tú dirás, profe, ¿ahí acabó todo? No, recién he calculado la corriente. Entonces, ya sé la corriente que fluye por esta resistencia R. ¿Listo? Sería una corriente de 30 amperes. Con esa corriente y con el valor de la resistencia que ya calculamos, ya puedo calcular el calor disipado por esta resistencia. Ese calor disipado tendría esta forma. Tendría el valor de la resistencia por la corriente elevado al cuadrado y por el tiempo transcurrido. ¿La resistencia cuánto vale? 0,4, que sería un 4. Disculpa, tengan cuidado. ¿Nos piden calor liberado del sistema o solamente la resistencia R? Solamente de R, por lo tanto debo considerar solamente este R. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado. Entonces, como solamente quiero calcular el calor disipado por R mayúscula, el valor de esa resistencia sería 3 por 10 a la menos 1. La corriente que circula por esa resistencia es 30 al cuadrado. Y el tiempo transcurrido es 1 minuto. Pasados segundos sería 60 segundos. ¿Cierto? 1 minuto por 60 segundos. Ahora sí, mi resultado final, ¿cuánto sería? Sería 162. ¿Por cuánto? A ver. ¿De dónde sale 162? 3 al cuadrado por 3 por 6. De aquí, de un cerito al cuadrado sería un 10, ¿no? 10 al cuadrado por 10, 10 al cubo. Entonces sería 10 al cubo por 10 a la menos 1, sería 10 a la menos 2. ¿En qué unidades? En joules. Dando forma a mi respuesta, sería 16,2 kilojoules. Y esa sería la clave para el problema número 7. Nuestra clave sería la A, 16,2 kilojoules. Listo, chicos, llegamos al problema número 8 y dice lo siguiente. En el circuito mostrado se conectan dos resistencias de 6 ohm y de 4 ohm. Dos fuentes de 20 y de 10 volts. Un amperímetro ideal y un voltímetro ideal. Determinen las lecturas del amperímetro y del voltímetro respectivamente. A ver, si necesito las lecturas, necesito saber cuánta corriente fluye por ese amperímetro y cuánta es la diferencia potencial entre estos dos puntos. Y para encontrar esa diferencia potencial, primero debo calcular la corriente que fluye por esta resistencia, que sería la misma corriente que fluye por todo el sistema. ¿Listo? Ahora, esta corriente I, que fluye por esta resistencia 1 y por la resistencia 2, que sería la misma, es la corriente que fluye por todo el sistema. ¿Y quién genera la dirección de esta corriente del sistema? Lo genera el mayor de la FEN. Como la FEN 1 es 20 y la FEN 2 es 10, la mayor, ¿quién sería? El de 20. Entonces consideremos que la corriente va de menos a más en esta dirección. Por lo tanto, estaría yendo en dirección horaria, ¿cierto? En dirección horaria. Listo, chicos. Ahora, para calcular esa corriente debo reducir el sistema. ¿Y cómo reduzco el sistema? Mira, tengo una resistencia R1, una resistencia R2. Al estar en serie, nuestra resistencia equivalente sería la suma, ¿no? R1 más R2. Y claramente sería 10 ohm. Ahora, alguno dirá, profe, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué no considera el voltímetro? ¿Por qué no lo considera? Porque recuerda que el voltímetro se conecta solamente en paralelo. Y como por ese voltímetro
no fluye corriente eléctrica, entonces es como si fuera un cable adicional, no me importa. Es decir, lo puedo obviar a la hora de reducir. ¿Listo? Solamente porque es un voltímetro ideal. Si el voltímetro tuviera resistencia interna, debería considerarlo ahí obligatoriamente. ¿Listo? Ahora, tengo la resistencia equivalente de 10. Entonces, mi sistema me quedaría algo así, mira. Una fuente, una resistencia y otra fuente. Esta de 20, esta de 10. Y sabemos que la corriente va en esta dirección. Entonces, para calcular la corriente que circula, debo aplicar ley de trayectorias. Entonces, aplicando ley de trayectorias. Ponemos por aquí. Ley de trayectorias. Para eso considero un punto inicial A y vamos a generar toda la vuelta y regresamos al mismo punto. A ver, ¿cómo sería, profe? Potencial en A. Sigues avanzando en la dirección de la corriente, te encuentras con 20 de voltaje, entonces sería más 20 porque va en la misma dirección. Te encuentras con la resistencia, que sería una resistencia equivalente de 10. Por lo tanto, el voltaje que reduce sería 10 veces la corriente que fluye por ese punto. Sigues avanzando, te encuentras con una fuente, pero ahora vas de más a menos, caída de potencial. Entonces restas 10. Y al final te genera el potencial en el mismo punto A. Como el punto inicial y el punto final son iguales, entonces los potenciales se van a ir. Me quedaría al final que 20 menos 10, que sería 10, es igual a 10i. ¿Cuánto vale I? Claramente vale 1 amper. Como ya conozco el valor de la corriente, ya puedo conocer todo lo demás. Y uno de los resultados que me piden es la corriente que fluye por el amperímetro. Y obviamente esa corriente que fluye por ese amperímetro es de 1 amper. Entonces nuestras respuestas están entre la A y la C, ¿no? ¿Qué es lo que me piden adicional a esto? La diferencia potencial entre estos dos puntos, que sería M y N. A ver, la diferencia potencial entre M y N es igual al producto de la resistencia que hay entre M y N por la corriente que pasa entre el punto M y N. Esa resistencia entre M y N es tu resistencia 1, que sería 6. Esa corriente que fluye entre M y N es la resistencia I del sistema, que vale 1. Por lo tanto, la diferencia potencial o la lectura del voltímetro ideal claramente es 6 volts. Por lo tanto, chicos, la pregunta número 8, la clave sería la C, ¿no? Un amperímetro, un amper y 6 volts. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Bueno, chicos, ya hemos reforzado la teoría de esta semana. Ahora sí te toca a ti reforzar en casa con los 7 problemas que tienes de esta semana número 13. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense.